Estaca La Portada Televisión presenta Tu barrio, tu historia. En este segundo programa vamos a conocer algunos antecedentes históricos de la rama Tocopilla. Fue creada como rama el 2 de enero de 1977, perteneciendo a la Misión Chile Santiago Norte hasta el año 1980, año en que pasa a depender de la Estaca Antofagasta. El 2 de noviembre de 1984, y ante la división de la Estaca Antofagasta pasó a formar parte de la nueva Estaca Caliche. El 9 de abril de 1991 queda bajo la supervisión de la Misión Chile Antofagasta. El 5 de septiembre de 1993 queda bajo la supervisión de la Estaca La Portada de Antofagasta. El 15 de junio de 2003 absorbe la membresía de la rama Estación de Tocopilla y pasa nuevamente a quedar bajo la tutela de la Misión Chile Antofagasta. El 23 de septiembre de 2018, nuevamente es transferida administrativamente a la Estaca La Portada hasta el día de hoy. También es bueno recordar a quienes sirvieron como principales líderes desde su conformación como rama. Hasta el 30 de marzo de 1997, su presidente de rama fue el hermano René Alegría Largo. Luego, hasta el 23 de septiembre de 1993, sirvió como presidente el hermano Jorge Rivera Lecaros. Le siguió en ese llamamiento hasta el 29 de junio de 2003 el hermano Jorge Cifuentes Gómez. Hasta el 13 de abril de 2008 sirvió como presidente de rama el hermano Jorge Rivera Figueroa. Luego, hasta el 9 de agosto de 2009, sirvió el hermano Luis Morales Muñoz. Le siguió sirviendo como presidente de rama hasta el 27 de octubre de 2013 el hermano Agustín Mura Arancibia. Luego estuvo el hermano Eduardo Valenzuela Machuca hasta el 29 de noviembre de 2015, fecha en que fue relevado, siendo llamado como nuevo presidente de la rama Tocopilla el hermano Juan Carlos Guerra Lara, quien sirve actualmente hasta el día de hoy. Bienvenidos al segmento de entrevistas en esta edición especial que hemos denominado Tu barrio, tu historia, una instancia que busca conectarnos con la historia de las distintas unidades de la Estaca La Portada, desde su creación, desde los fundadores hasta la actualidad. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Hablaremos de la rama, de la gloriosa rama Tocopilla, y para ello me encuentro con el hermano Jorge Rivera Lecaros, quien ha tenido la gentileza de conversar con nosotros el día de hoy. Hermano Jorge, muchas gracias por su tiempo y por permitirnos estar con usted. Encantado. La rama Tocopilla se crea en el año 77 aproximadamente y hasta el día de hoy sigue vigente. Alberga de entre 70 a 100 miembros generalmente, y hoy día es una rama que está súper presente en la Estaca. Y el hermano Jorge fue uno de los fundadores que hoy día está con nosotros. Sabemos que hay muchos hermanos que han sido parte de la rama Tocopilla, como así de las otras unidades, pero en esta oportunidad tenemos la grata bendición de contar con su presencia. ¿Cómo está, hermano Jorge? Bien, felizmente. Muy bien, y para mí es muy grato poder referirme a mi gran rama Tocopilla, porque guardo muchos gratos recuerdos de todos los hermanos, y realmente con los hermanos que estaban mucho antes que nosotros, realmente yo aprendí bastante. El hermano Jorge Rivera nace en Iquique y por esas cosas de la vida, por cuestiones de trabajo, llega hasta Calama. Correcto. Si es que mal no recuerdo. Correcto. Y de ahí, con el trabajo en Codelco, etcétera, 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 llega a la rama Tocopilla. Correcto. Llega, perdón, a la ciudad de Tocopilla. Al puerto de Tocopilla. Al puerto de Tocopilla. Y ahí conoce la Iglesia de Jesucristo. Claro. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la primera impresión con la Iglesia de Jesucristo? Sí, fue unas vacaciones de diciembre del año 1983, 82.
En diciembre, cuando mi cuñada, mejor dicho, hermana de mi esposa, se manifiesta en una invitación que le hicieron los misioneros para ir a una noche de hogar. Cosa que no entendíamos realmente que era una noche de hogar. Pero sabiendo de que teníamos muy buena referencia de nuestros misioneros, le dimos permiso a mi hija y ella asistió a esa fiesta. Conversamos al respecto de esa fiesta, la encontraron muy bonita. Entonces le dejaron dicho a mi nieta si era posible, a mi hija si era posible de que nos pudieran hacer una visita. Nosotros lo aceptamos inmediatamente porque me llamó bastante la intención de lo que me había conversado mi hija. Entonces llegaron ellos en una tarde muy animosos, los recibimos muy bien y fue realmente un momento muy grato saber de que realmente la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia mormona como la conocíamos nosotros, no era la idea que teníamos nosotros de lo que era la Iglesia mormona. Porque se nos hablaba mucho de que la Iglesia mormona tenía a José Smith y adoraba a José Smith y cosas por el estilo. Entonces nunca tomamos nosotros un interés. Pero cuando nos dimos cuenta de que realmente la Iglesia mormona estaba centrada en nuestro Señor Jesucristo, cambió realmente la historia. Y así fue que recibimos todas las charlas con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucho agrado además. Hasta que llegó el momento en que en enero de 1983 nos bautizamos y pasamos a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, con sus nietos, con sus bisnietos y toda la familia. Y toda mi familia realmente está integrada a la iglesia. Es una gran bendición que recibimos del Señor de que efectivamente nuestra familia recibió con mucho aprecio, con mucho cariño el Evangelio de Jesucristo y hasta el día de hoy. Mis nietos, mis bisnietos están. He tenido ya el gran privilegio de tener misioneros ya. Nuestro nieto misionero fue a Colombia, nuestra nieta fue a Argentina y nuestro otro nieto, del hijo David, se fue a Bolivia y ahora se está preparando Andresito, que es hijo justamente de mi hija Mercedes y que esperamos que sea un lugar muy bonito donde le pueda tocar. Qué bueno, esas son las bendiciones, esas son las bendiciones de un trabajo, de un proceso y de una dedicación que se ve muy marcada en los inicios de la iglesia. Había mucha dedicación, había mucho compromiso, había mucha entrega. Usted se bautiza y al tiempo después lo llama como presidente de rama. Primero, dentro de eso mismo mostré mucho interés y mucho entusiasmo en el Evangelio. Porque para mí la Sagrada Biblia no era nuevo, sino que nuevo era el Libro de Mormón. Claro. Entonces, producto de eso, se me asignaron como maestro de seminario en un momento dado, trabajamos como maestro de seminario y después posteriormente se me llamó como presidente del sacerdocio, del sacerdocio Melquisedec, en la cual me preparé muy bien, estudié bastante y comencé a dar mis lecciones. Y el hecho está de que posteriormente después ya me dieron el llamamiento de presidente de rama. Duró 17 años aproximadamente en ese llamamiento. Exacto, claro. ¿Cómo fue la experiencia? Sabemos que en ese momento se crea una rama que era llamada la rama estación, asistían a una casa que estaba en calle Sucre, Mata con Washington. Mata con Washington. Fue los primeros inicios de la rama Tocopilla. De la rama Tocopilla. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo la recuerda usted desde la visión más pionera? Desde el compromiso, desde la entrega. ¿Qué podría compartir con nosotros? Podríamos contar de que realmente cuando a mí se me llamó como maestro de seminario, en ese tiempo no teníamos los fondos necesarios como para poder viajar con tanta libertad. Entonces costaba bastante que nuestros jóvenes pudieran llegar hasta Antofagasta a compartir y estaban en ese tiempo como una especie de concurso, desafío que era el dominio de escritura. Ajá. En la cual comenzamos a preparar a los niños y lo más agradable y simpático de todo esto, que el presidente de rama anterior, que era el hermano José Chepillo, nos pusimos de acuerdo y dijimos, hermano, vamos a tratar de reunir fondos nosotros mismos, porque se podía en ese tiempo, todavía no era prohibición,
y comenzamos a hacer sopaipilla. Ya. Aprendimos a hacer sopaipilla y nos encerramos con el hermano a hacer sopaipilla el día anterior para poder hacer una venta de onces. Yeah. Entonces vendíamos las onces, reuníamos los fondos y ese era el medio que nos permitía viajar en bus desde Tocopilla hasta Antofagasta a competir con los otros barrios, con los jóvenes que eran realmente muy valerosos y que sabían bastante. Así que el hecho está de que la exigencia que le dimos a nuestros jóvenes de estudiar, y ellos seguramente se acordarán de toda la exigencia que teníamos, muchas veces Tocopilla también sacó muy buen puntaje en esta lección. Así que así lo fuimos haciendo y nos resultó, y fue muy grato porque tuvimos una gran cantidad de jóvenes que realmente posteriormente entendieron que el Evangelio también podía ser muy animoso a través de este, y de conocer también jóvenes en Antofagasta de otros barrios, de otras ramas. Así que fue una experiencia bonita de que aprendimos con el hermano a hacer eso y organizamos ese tipo de actividades, que eran las onces que nosotros vendíamos a los mismos hermanos, vecinos, amistades, y también algunas personas que se interesaron en qué es lo que era la iglesia y se fueron integrando a través de las noches de hogar que hacíamos. Los invitamos también a los bautismos que se hacían con los jóvenes nuevos. Y realmente fue muy grato. Y no hubo impedimento. Aparte del hermano Chepillo, ¿a qué otro hermano recuerda de ese entonces? El hermanito, el otro hermano, bueno, estaba ahí en ese tiempo el hermano René Alegría, estaba el hermano... ¿Trincado? Víctor Trincado llegó después. Estaba el hermano Carvacho, había el hermano Lillo de la familia Lillo, estaba el hermano Beas, estaba el hermano... tantos nombres que no los recuerdo en este momento, pero hombres muy buenos que realmente siempre estuvieron con nosotros acompañándonos y apoyando, que era lo más importante. Por eso le tengo muy lindo recuerdo a Tocopilla, porque se transformó en una familia. El hecho está de que el viernes pasado estuvimos con mi familia en el templo y nos encontramos con un grupo de ellos que habían viajado de Tocopilla al templo y nos estrechamos. Ahí estaba la hermanecita Carmen Arce, estaba la hermana Viviana Rivera, estaba Luis Morales, entonces, y ahora el presidente actual, que es el hermano Guerra Lara, y su madre fue siempre nuestra directora de música, a la cual la recordamos con mucho cariño porque aprendimos también de ella bastantes cosas. Entonces todos aportaron y los sentimientos que se fueron creando siguen hasta el día de hoy. Es una rama a la cual quiero mucho realmente. Hay muchas ramas. Y para los hermanos, los amigos de la iglesia que nos ven, hay muchas ramas, muchas unidades que han desaparecido con el tiempo. Sí, también. Pero la rama Tocopilla sigue vigente en la actualidad y se trabaja constantemente. El hermano Jaime Guerra Lara nos ayuda y es la voz de LP Televisión. ¿Qué piensa usted, hermano Jorge, que ha permitido que la rama se mantenga hasta el día de hoy en sus miembros? Yo creo que la sinceridad de los hermanos, el no crear muchas veces, que a veces se sabe de crear grupos que a veces tienen afinidad, pero esa afinidad de repente va con un poco de egoísmo por el hecho de no compartir o de no incluir en la iglesia, no incluir también a esas personas que por alguna razón no sabemos cuál es la diferencia, que a veces los vamos dejando de lado. Es todo lo contrario. En Tocopilla nosotros atraíamos, hacíamos capacitaciones, el entretenimiento también era muy libre, hicimos muchas cosas en Tocopilla. Si los hermanos me escucharan en este momento, supieran que hicimos obras de teatro, hicimos festivales de oratoria, hicimos festivales de la canción, hicimos obras de teatro, muchas de esas cosas que fue animando y salieron sin saber artistas que tenían su talento. Claro. También muchos de ustedes ayudaron en la edificación del edificio actual que tenemos en Tocopilla. Claro, en ese tiempo la primera casa donde llegamos estaba en Mata con Washington. Después, posteriormente hubo un proyecto de construcción
que es la actual capilla que está en este momento en Sucre con Manuel Rodríguez, y ahí está. Y es verdad, aportamos nosotros nuestra mano de obra y ahí estuvimos ayudando a los maestros en la enfierradura, a arrastrar material, bolsas de cemento. En alguna parte nosotros del sacerdocio también fuimos vigilantes en esa oportunidad. Así que fue un aporte muy bonito y compartimos con los mismos maestros que estaban ahí, así que ellos nos iban indicando, nos iban enseñando qué teníamos que hacer y nosotros estábamos dispuestos a hacer lo que ellos nos ordenaran. ¿Y qué siente usted, hermano Jorge, al mirar en retrospectiva todo lo que se trabajó, en todo lo que se esforzó, hoy día, ya con los años que tenemos, ver ese fruto, ver ese esfuerzo que se replica en una capilla, en miembros, en familias que son fuertes, que son un aporte? ¿Cómo se siente con eso? Bonito y muy satisfecho por el hecho de que mi hijo, Jorge Rivera Figueroa, es actualmente una especie como de supervisor, si se puede decir. Él es miembro del Sumo Consejo de nuestra estaca, asignado a la rama Tocopilla. Es mi hijo mayor. Entonces él está también con mucha responsabilidad acudiendo a Tocopilla y se reúnen con los hermanos. Entonces hay ya una conexión de mi raíz, de mi hijo, con Tocopilla, o sea, no se ha perdido realmente. Entonces los recuerdos están latentes, están presentes. Eso es lo más importante, porque eso es lo que nos lleva a que nos mantengamos y a perseverar hasta el fin, que es lo que más complica en el Evangelio. Pero si yo le preguntara cuál es su mejor o mayor recuerdo dentro del tiempo que usted fue presidente de Rama, ¿cuál sería? Yo siempre fui de una idea, y se los manifesté desde un principio a mi familia, era que nosotros no deberíamos preocuparnos, sino que deberíamos ocuparnos. Y aprendí que en la iglesia debemos estar ocupados, porque cuando se está ocupado no se pierde tiempo. Por lo tanto, siempre estuvimos en gratas reuniones con mis consejeros y siempre tratando de buscar solución. También a mis hijos les enseñaba siempre que yo no voy a ser parte del problema, voy a ser parte siempre de la solución. Se lo enseñé. Entonces eso es lo que hacíamos con mis consejeros. Por eso es que tuve hombres muy valerosos y consejeros muy, muy entusiastas en el aspecto de buscar solución siempre. El hecho está de que yo viajaba todos los primeros sábados de cada mes a Antofagasta a las capacitaciones, donde yo me interesaba en ese momento y me enteraba de todo lo que tenía que acontecer para poder traspasar todo eso durante todo el mes y poder estar al tanto de todo lo que... Y alineado. Claro, alineado también a todo lo que los programas y cosas por el estilo que existían en ese tiempo en la iglesia, en la estaca, y que a su puesto tenía yo que trasladarlo a la rama. Así que nosotros hicimos cosas, tratamos de hacer las cosas tan perfectas que nos sirvieron de mucho aliento para poder avanzar y hacer las cosas como el Señor le agradaban. Qué maravilla. El hecho está que fue tantos años que tuve que uno le toma un cariño enorme al Evangelio. Pasa a ser parte suyo. Por lo tanto, Tocopilla para mí va a ser siempre los mejores momentos de mi vida. Qué maravillosa experiencia, porque pasa el tiempo y los recuerdos están, pero también están los frutos, están todas esta obra. Muchos de nuestros televidentes o nuestra teleaudiencia que nos ve son de Tocopilla, de Antofagasta, algunos de otro lado. Algunos son hijos, son nietos de aquellos hermanos que trabajaron con usted. Y otros son hermanos que hoy día están recién entrando a la iglesia, están entrando a hacer convenios con el Señor. ¿Qué invitación podría hacerle usted a ellos en línea y en base a ese esfuerzo, a ese compromiso, a esa entrega pionera que podría repercutir el día de hoy? Reconocer primero de que nosotros como santos en los últimos días, y tenemos en nuestro primer artículo de fe, que creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Eso es lo primordial. Y eso anidarlo en el corazón, anidarlo en la mente y en el diario vivir.
saber de que, lo ha dicho el Señor, nuestras salidas y nuestras entradas tienen que ser siempre en el nombre del Señor. He sido muy bendecido por estas cosas, he sido muy bendecido por mi familia, tengo una linda familia que muchos me la admiran, es cierto, muchos me la admiran, y cuando la primera vez, lo recuerdo muy bien, cuando la primera vez nuestros misioneros se acercaron a nosotros y terminaron con las lecciones que en ese tiempo, las charlas que eran en ese tiempo, que fue Luis Pino y Jorge Torres, nos dijeron, ustedes son una familia de oro. Gracias, hermano Jorge, por esas experiencias y por esa historia que sin duda nos ha nutrido en parte de lo que fue el proceso de la rama Tocopilla. Esta ha sido la segunda edición de la historia de los barrios de la rama Tocopilla. Hasta la próxima. Estaca La Portada Televisión.